Dariusz Janiszewski trabajaba en su pequeña empresa de publicidad junto a su madre. Era lunes, el 13 de noviembre del año 2000, cuando sobre las 9:30 de la mañana un hombre llamó preguntando por su hijo. Ella le dijo que no se encontraba y le facilitó su número de teléfono móvil. El hombre se despidió sin decirle quién era. Un poco más tarde, al rato, Dariusz le dijo que para ese mismo día, unas horas después, por la tarde, había agendado una cita con el hombre que había llamado por la mañana. Y la recepcionista lo vio salir sobre las 4 de la tarde de la empresa. Dariusz era un hombre polaco, de ahí donde se desarrolla la historia, en Polonia, de 35 años, estaba licenciado en Derecho, llevaba casado 8 años y vivía en la ciudad de Wrocław. Espero haberlo pronunciado bien. Dariusz esa noche no volvió a casa y su mujer, muy preocupada, dio el correspondiente parte a la policía para que tuvieran en cuenta que había desaparecido. La policía se puso a buscarlo, pero no obtuvieron ningún avance hasta un mes más tarde, cuando 3 pescadores lo encontraron flotando sin vida en el río Oder. Era el 10 de diciembre del año 2000. El cuerpo lo encontraron solamente con una camiseta y la ropa interior. Le habían atado las manos a la espalda con una cuerda que subía por la espalda hasta el cuello, atada con un nudo. Había evidencias de haberlo golpeado muchas veces en vida y el forense determinó que justo antes de fallecer, los días previos, no había ingerido nada de alimento, había pasado hambre. Lo lanzaron al agua con vida y allí falleció. La policía llamó a la mujer de Dariusz para darle la terrible noticia y ella entró en shock, o sea, se quedó paralizada, tanto que no pudo ni ir a reconocer el cuerpo. Tuvo que ser su madre, la madre de Dariusz, la que se acercara y lo pudo reconocer por una marca de nacimiento que tenía en el pecho. Pues después de esto, la policía se puso manos a la obra y comenzó lo que era la investigación de un delito. Peinaron todos los bosques alrededor de la zona donde se había encontrado y con buzos bajo el agua, pero no obtuvieron ningún resultado. Se entrevistaron con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Ningún testimonio relevante. Un tipo tranquilo, con hobbies muy normales, le gustaba tocar en una banda de rock que tenía con unos amigos, no tenía deudas, no era un tipo infiel. Las tarjetas de crédito de Dariusz no se habían usado, con lo cual se descartaba el móvil del robo. La investigación llegó a un punto de callejón sin salida porque no tenían ningún hilo del que tirar, que el caso quedó aparcado durante más de 3 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que un policía llamado Jacek recibió un anónimo donde le decían que leyese, le recomendaban leer un libro que se había publicado recientemente porque le iba a resultar muy interesante. Se trataba de un libro llamado Amok y el escritor se llamaba Christian Ball. Era un libro que tenía en su portada el dibujo de una cabra. Al policía le encantaba leer, así que no le iba a suponer ningún esfuerzo. Además, habían elegido para dar ese anónimo al policía, a la persona correcta. Un policía de estos de pura cepa que llevan la profesión en la sangre, súper implicado con lo que era la legalidad y quitar cuanto delincuente se encontrase en su camino. Pues de ese tipo. Además, un hombre que estaba en continua formación. De hecho, cuando ocurrió esto, estaba estudiando psicología criminal. Bueno, pues se propuso avanzar en la investigación de este caso sin resolver. Se hizo con la novela y también con el expediente del caso. Lo primero que tuvo claro cuando leyó lo que sus compañeros habían escrito 3 años atrás era que la persona o las personas que habían acabado con Dariusz no eran desconocidos. Esto no era una cosa que hubiese ocurrido con una víctima al azar. Estaba más que elegida y se notaba que tenían un odio bastante potente por la víctima. La forma en la que apareció fallecido, cómo lo amarraron o incluso que no tuviese apenas ropa, denotaba que querían, ¿cómo deciros?, como humillarlo. Se centró en la llamada que se hizo esa mañana y que atendió la madre de Dariusz.
Esa llamada y la que posteriormente se hizo al móvil de Darius se hicieron desde un teléfono público muy cercano, que estaba muy cerca a la empresa de Darius. Jacek se inclinaba a pensar que la persona que hizo la llamada fue la misma que acabó con Darius. Se imaginaba que si lo hizo solo, tenía que ser un tipo corpulento, un tipo fuerte, porque Darius medía más de 1,90 m y pesaba 90 kilos. O sea, una persona, si no era fuerte, le hubiese sido muy complicado reducirlo. El teléfono de Darius nunca apareció. Entonces, él lo que hizo fue pedirle colaboración a la viuda, que tenía la factura donde aparecía el código del teléfono. Hablamos del teléfono físico, no de la tarjeta, sino lo que es el móvil. Le pidió también ayuda al Departamento de Telecomunicaciones de la policía y averiguaron que solo 4 días después de la desaparición de Darius, el teléfono se había vendido en una web que servía para compra y venta de objetos de segunda mano. Pues indagando un poco más, vieron que el perfil que lo había vendido era Chris B. Había que averiguar la identidad real de ese usuario. Cuando el Departamento de Comunicaciones le devolvió la respuesta, le dio la respuesta de cuál era la identidad del usuario, se sorprendió. Casualidad, el escritor de la novela, Christian Bala. Ahora solamente tenía que averiguar cómo había llegado el móvil de Darius a manos de Christian. ¿Se lo había encontrado? ¿Se lo había entregado a alguien más? ¿O se lo había quitado él a la propia víctima? Se metió de lleno en la novela. Era un libro bastante provocativo, indudablemente para adultos. El protagonista era un polaco llamado Chris, que bebía demasiado, filosofaba muchísimo, tenía su propia filosofía y le gustaban mucho las relaciones íntimas, pero cañeras. En el libro el protagonista acaba sin motivo ninguno, ni motivo aparente, acaba con su amante Mary de una forma muy, muy parecida a con la que acabaron con Darius. Otra coincidencia más. Quiso investigar más a Christian Bala y se averiguó que era polaco, nacido en 1974. Fue un alumno brillante en la Universidad de Filosofía y era un hombre amable, atractivo, con bastante carisma y muy amable. Su filosofía en la vida era vivirlo todo al extremo, sin límites, y solía decir: yo no viviré mucho, pero viviré intensamente. Se había casado en el año 95 con una mujer llamada Stasia, que era todo lo contrario a él. Apenas tenía estudios y era una mujer que apenas le interesaban los temas de filosofía. Tuvieron un hijo en 1997, pero Christian era un hombre bastante infiel y eso dio al traste con su matrimonio. Lo curioso es que dice que escogía a mujeres feas para mantener relaciones porque eran más reales, más palpables y como más vivas. No se le había metido eso en la cabeza, eran sus gustos y así lo dijo. Él, que seguía estudiando con beca, se daba cuenta que necesitaban dinero para mantenerse, así que montó una empresa de limpieza, que le fue bastante, bastante bien. No se puede negar que para los negocios era un tipo que servía. No así para la economía, porque en el año 2000 tuvo que declararse en quiebra porque gastaba mucho más de lo que ingresaba. Se mudó a Estados Unidos y allí se mantuvo dando clases de inglés, de buceo y escribiendo. En su escritura se notaba la mala racha por la que estaba pasando en su vida personal, llena de todo tipo de excesos. Si antes era un escritor culto y refinado, ahora solo plasmaba vulgaridades. Ya sé que el policía iba subrayando en el libro todas las similitudes que encontraba con el caso de Darius, como por ejemplo el nudo con el que el protagonista del libro acabó con la vida de su amante Mary, o por ejemplo con el objeto con el que le dio varias estocadas en el libro, que también lo vendió el protagonista del libro en una web de compraventa de segunda mano, como habían hecho con el móvil de Darius. Así estuvo 2 años, investigando, leyendo y volviendo a leer. Él estaba convencidísimo de que estaba delante de la persona que acabó con Darius, pero tenía que vincularlo de alguna manera y de momento no había encontrado ninguna. Encargó a sus compañeros expertos en la materia que le crearan un perfil psicológico del personaje protagonista del libro
Y resultó esto. Le dijeron, es un hombre egocéntrico con grandes ambiciones intelectuales. Se percibe a sí mismo como un intelectual con su propia filosofía, basado en su educación y en su alto cociente intelectual. Su manera de funcionar muestra rasgos de una conducta psicopática. Está probando los límites para ver si puede llevar a cabo sus fantasías, digamos, para adultos. ¿Pero qué pudo llevar a Christian a acabar con Darius? A ver, en la novela había un pasaje donde él le dice a su amante gay, el protagonista del libro, digamos, ¿no? Le dice a su amante gay que tiene deseos de acabar con él poniéndole una soga al cuello y que lo iba a lanzar a un río helado haciendo un agujero y allí lo dejaría. Claro, para esto tenían que haber tenido una relación Darius y Christian para que fuese una similitud con lo del libro y no había ningún indicio de que Darius fuese homosexual. Por lo tanto, tendría que haber otro motivo, tenía que haber otro. Tenía el perfil de la persona que había acabado con Darius, pero claro, no podía inculparlo de nada. Era al fin y al cabo un personaje ficticio, un personaje inventado. No podía ir con eso a juicio. Tenía que buscar algo que implicase al escritor con el crimen. Y lo único que tenía hasta la fecha era la venta del móvil de Darius. Revisó el histórico del usuario Chris B en esa web de compra-venta de segunda mano y notó que hacía unos meses había intentado comprar un manual de policía donde se decía justamente cómo hacer un nudo para, digamos, acabar con alguien. ¿De acuerdo? Este manual no llegó a comprarlo, pero para el detective sí que fue como un indicio de premeditación. Todo se complicaba mucho porque Christian vivía en el extranjero, pero en enero de 2005 le interceptaron un email que le envió a un amigo donde le decía que para septiembre tenía pensado volver a Polonia. Y así, pues eso fue una buena noticia, porque claro, tal y como pusieron pie en suelo polaco, podrían detenerlo. Y así fue. El 5 de septiembre del año 2005, al salir de una farmacia, lo detuvieron. Él contó después una historia fantástica acerca de su detención, que dice que lo habían interceptado, le pusieron una capucha en la cabeza, lo llevaron a una zona boscosa donde lo estaban golpeando, insultándolo sin motivo, que lo amenazaron diciéndole que cuando fueran después a comisaría, si no seguía la corriente y se inculpara de todo lo que ellos le iban a decir, que acabarían con él. Ya sé que obviamente dijo que para nada había ocurrido así, que fueron a comisaría, es más, que él fue extremadamente amable y educado y que contestó a todo lo que se le preguntó, pero bueno, lo que contestó es que no conocía a Darius de nada. Jacek le hizo la pregunta clave, el móvil de Darius, ¿por qué lo tenía? Y dijo que no lo recordaba bien, pero que creía haberlo adquirido en una casa de empeños. Le propusieron someterse al polígrafo y accedió. Si hay alguna manera de engañar a esa máquina es controlando la respiración y manteniendo templanza. Y él lo hizo, superó la prueba. Y esto era un palo para los policías porque sabían que tenían 48 horas para encontrar algo en su contra o tendrían que liberarlo. Christian supo sacarle rédito a su detención y demandó a la comisaría, a los policías, por supuesto trato no adecuado cuando lo detuvieron, ¿de acuerdo? Puso a todo el mundo en contra de la policía, consiguió que todos le creyesen, porque claro, como un honorable escritor iba a ser capaz de hacer aquello de lo que se le estaba acusando. Solamente, claro que injusto, solamente porque su novela tenía algunas coincidencias con un crimen real. Toda la opinión pública estaba de parte de Darius. Él daba comunicados como este. Quiero decirles que pelearé hasta el final. Me espían. Han arruinado mi vida familiar. Nunca hablaremos en alto de nuevo y tampoco podremos usar Internet libremente de nuevo. No podemos hablar sin pensar en que nos están escuchando. Mi madre tiene que tomar pastillas para dormir y estar tranquila. De otra manera, se volvería loca por esta absurda acusación. Mi viejo padre fuma 50 cigarrillos al día. Dormimos entre 3 y 4 horas y tenemos miedo de salir de casa. Es el terror, un quieto terror. Montó tanto revuelo, que hasta le llegaban cartas de apoyo a Christian al ministro de Justicia. Es más,
Esta presión mediática hizo que Asuntos Internos de la policía abriese una investigación para investigar a ver qué ocurrió con aquello de la detención de este hombre. Por suerte, bueno, y durante meses los policías tuvieron que soportar que se dudara de su profesionalidad. Afortunadamente, a los meses pues salieron libres de toda acusación y se demostró que todo lo que decía el escritor no era más que fantasía suya, una invención. Se entrevistaron con muchos amigos y conocidos del escritor y nadie decía nada malo de él, nadie. Pasa que Jacek tenía la corazonada de que tenía que seguir escarbando porque algo tenía que haber. La niñera que trabajó para ellos, cuidando al hijo del matrimonio, declaró que si bien la relación se fue a pique por las infidelidades de él no permitía que Stasia hiciese su vida y la tenía extremadamente controlada. Cuenta que en una ocasión, en un bar, dio un espectáculo porque pensaba que el camarero quería algo con Stasia y tuvieron que retenerlo entre 5 hombres, sujetarlo porque quería agredir al camarero y mientras lo amenazaba diciéndole que le iba a hacer lo mismo que ya le hizo a un tipo antes. Jacek sabía que iba por buen camino. Estos testimonios sí aportaban la luz al caso que llevaba años buscando. Y por fin el testimonio que tanto esperaba. Una amiga de Stasia dijo que en agosto del año 2000 salió con la chica a tomar algo por la noche a un bar y que la vio hablando con un hombre alto, moreno, con los ojos azules. Era Darius. Stasia se había negado a declarar en anteriores ocasiones con la policía, pero Jacek sabía cómo convencerla para que hablara con él. La citó en comisaría y le pidió que leyera unos capítulos del libro de su exmarido. Y tal y como los leyó, decidió colaborar. ¿Por qué? Porque la víctima del libro, el protagonista que acaba con su mujer, era exactamente un calco de ella. Decidió hablar y le contó que era verdad lo que había dicho su amiga, que conoció a Darius ese agosto del año 2000 en un bar de noche, que se conocieron, que estuvieron hablando y se intercambiaron los teléfonos. Una semana más tarde quedaron en un hotel, pero que no mantuvieron relaciones ni hicieron nada, porque él le confesó que estaba casado, aunque estaba en crisis con su mujer, y ella, que había sido víctima tantas veces de engaño de su marido, no iba a tolerar ser cómplice de un engaño a otra mujer. No quería hacerle eso a nadie más. Entonces ella se marchó del hotel. A pesar de estar ya separados, dice que Christian llegó a casa hecho un basilisco súper violento, súper enfadado y le recriminó haber estado con Darius. Le dijo que es que lo sabía todo porque le tenía puesto investigadores privados. Y era verdad, porque conocía la empresa, dónde estaba la empresa de Darius, en qué bar se habían conocido y en el hotel que se habían citado ese día. Obviamente, cuando saltó la noticia de la desaparición de Darius, Stasia le preguntó a Christian si él tenía algo que ver. Él se lo negó y ella le creyó porque en el fondo ella no le creía capaz de hacer algo así. Al fin, Jacek tenía el móvil del crimen. Lo pudo llevar a juicio y el 22 de febrero de 2007 había una gran expectación porque nadie se creía que aquel culto caballero fuese capaz de cometer el delito del que le estaban acusando y por el que iba a ser juzgado. En el juicio mostraron los archivos del ordenador personal de Christian. Tenía archivos de haber mantenido relaciones con unas 70 mujeres aproximadamente y las catalogaba con adjetivos como gorda, fea y... Él se declaró inocente y dijo: quiero decir que yo nunca conocí a Darius y que no hay un solo testigo que pueda confirmar que sí lo conocí. Creo que la Corte tomará la decisión correcta de absolverme de todos los cargos. Llegó el día en el que se dictaba la sentencia. Allí estaba la pobre madre de Darius abogando por la absolución de su hijo. Pero es curioso. Cuando le preguntaron si se había leído el libro, dijo que no. Probablemente fuese porque ya le habían dicho que el protagonista del libro tenía deseos siniestros, oscuros y asquerosos de mantener relaciones con su propia madre. Da un poco de escalofríos pensar que en la copia que le regaló a sus padres de su libro, la dedicatoria era gracias por su perdón a todos mis pecados. Lo condenaron a 25 años de prisión, pero a las pocas semanas se anuló por lagunas en la cadena de pruebas.
debería esperar un próximo juicio que se celebrase, pero tendría que pasarlo ese tiempo en prisión. Y en 2008 confirmaron la sentencia. Al tiempo, desde prisión, concedió una entrevista al medio The New Yorker al que le dijo: estoy siendo condenado a prisión durante 25 años por escribir un libro. Un libro. Es ridículo. Es una mierda. Perdón por mi lenguaje, pero es lo que es. Mira, yo escribí una novela loca. ¿Es el libro vulgar? Sí. ¿Es obsceno? Sí. ¿Es ofensivo? Sí. Pero es que yo quería que lo fuese. Era un trabajo de provocación. Bueno, pues Darius está en la cárcel, afortunadamente, vigilado, porque él ha dicho que va a escribir la secuela de su primera novela. ¿Qué ocurre? Que lo pillaron investigando en redes a la pareja a la nueva pareja de Stasia, su mujer, un hombre que se llama Harry. Entonces, ante la duda de que pueda tener delante a su próxima víctima, mejor tenerlo controlado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Yo, la verdad, no daba crédito. ¿Cómo puede de un anónimo? Que me pregunto quién sería, quién le mandaría ese anónimo que supiese que el libro estaba escrito en base a lo que él hizo. No se me ocurre porque, a ver, él no parece habérselo confesado a nadie, porque nadie dijo, a mí me lo confesó, como en otros casos hemos visto, que han dejado testigos porque se han ido como de valentones, ¿no? Así como, no, pues yo hice tal cosa. No, él nunca se lo dijo a nadie. Por lo tanto, ¿quién sería esa persona anónima que puso a Jacek sobre la pista? Pues nada, espero que te haya parecido interesante como me lo ha parecido a mí. Si es así, suscríbete para más y me despido. Hasta la próxima con un beso muy fuerte. Gracias.